Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? De parte de Jesús te queremos dar la bienvenida. Estamos contentos de que una vez podamos encontrarnos. Vamos a ponerlo en oración, ¿te parece? Ven, acompáñame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Dios, te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro modelo a seguir. Te pedimos, Dios, que envíe tu Santo Espíritu a guiarnos, a llenarnos más y más de ti, Señor. Que tu Espíritu venga a darnos el conocimiento que necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que envíes rayos de luz desde el cielo para que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de Jesús y por intercesión de la Virgen María, bajo la vocación, la Virgen de la Mercedes. A ti que eres Dios y que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Hoy un tema maravilloso, la segunda parte del discipulado. En la primera parte, recuerda, vimos 3 características de un discípulo de Jesús. La primera característica que vimos fue que el discípulo de Jesús es llamado por Jesús. La segunda, que el discípulo de Jesús es elegido. Es Cristo, es Jesús quien lo elige. No es el discípulo que eligió a Cristo. Y la tercera característica de un discípulo de Jesús es que debe de tener la conciencia y el conocimiento que el llamado no es por mérito propio, es porque Dios quiso. Hoy vamos a ver una cuarta y una quinta característica y te pido que me acompañe. La cuarta característica es: el discípulo debe de ser igual que su maestro. Igual, escucha bien. Y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 24. Y dice así: no está el discípulo por encima del maestro, ni el sirviente por encima de su señor. Al discípulo le basta ser como su maestro y al sirviente como su señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Wow! Quiere decir que tú y yo debemos de ser igualito a Jesús. ¿Qué es algo igual? ¿Verdad? Algo exactamente igual. Al discípulo le basta ser como su maestro. O sea, nos toca imitar a Jesús. Y para imitar a Jesús, entonces, Jesús debe de ser nuestro espejo. ¿Verdad que sí? Debemos de vernos a través de Él. Y para imitarlo y ser igual que Él, debemos de conocerlo. Por eso es tan importante que el discípulo conozca la palabra de Dios. Conozca a Jesús en la palabra. Para tú y yo ser igual que nuestro maestro, tenemos que conocer cómo vivió nuestro maestro y cómo murió. Y debemos de conocer su característica. Y Jesús tiene muchísimas características,
pero tú y yo vamos a ver algunas. Por ejemplo, una característica de nuestro Maestro es que amó hasta muerte de cruz. Nos amó tanto, nos ama tanto, que entregó su vida en una cruz por amor a nosotros. Entonces, tú y yo estamos llamados a amar igual que Él nos amó. ¿Estás tú dispuesta a amar como Dios te ama? Porque Dios te ama con un amor inmenso y eterno. Mira, el amor de Dios es estable. ¿Qué quiere decir esto? Dios te ama aunque tú le ames. Él te ama. Aunque tú le busques o tú no le busques, igual Él te ama. Aunque tú seas bueno o seas malo, igual Él te ama. Nosotros, los humanos, amamos si nos tratan bien, si nos aman a nosotros, entonces nosotros devolvemos ese amor. Pero el amor de Jesús es diferente al de nosotros. El Señor te ama aunque tú hagas lo que hagas. Y Él nos dice que tú y yo como discípulos debemos de ser igual que Él. O sea, tú y yo estamos llamados a amar a nuestros enemigos, sí. A los que nos calumnian, sí. A los que no nos aman, sí. A los que nos critican, sí. Tú y yo estamos llamados a amar solamente, sin esperar nada a cambio. Esa es una característica del Maestro. Él amó y nos amó primero. Otra característica que tú y yo estamos llamados como discípulos a imitar es el perdón. Jesús en la cruz, después de ser abofeteado, escupido, flagelado, calumniado, burlado, ¿qué le dijo al Padre? Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Tú y yo estamos llamados a perdonar siempre. Recuerda lo que Él le dijo a Pedro. Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 7. ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedrito, no. Hasta 70 veces 7. ¿Qué significa siempre? Entonces, tú y yo estamos llamados a perdonar a los que nos hacen daño siempre. En un discípulo de Jesús no se vale, no, que si me la hace, me la paga. Tú has escuchado personas que dicen así, ¿verdad? No, que esa no se la va a cobrar mi hijo, esa me la cobro yo. No, no lo perdono más porque ya me ha hecho mucha. El discípulo de Jesús está llamado a perdonar siempre. Otra característica del Maestro, humilde. Humilde. No hizo halago de quién era Él. Él pudo decir, con este dedo voy a arrasar. No, Él no hizo halago. Él, sin embargo, se mantuvo en silencio. Él no le dijo a los que le hicieron daño, voy a darle una orden para que mi padre arrase contigo, voy a llamar ángeles para que te destruyan. Humilde, humilde. Se entregó. Dice la palabra que a Él nadie le quitó la vida, Él la dio por amor a nosotros. Él entregó su vida. Él se dejó destrozar su cuerpo. ¡Qué humildad tan grande! Se hizo miseria para que tú y yo fuéramos ricos.
a través de su misericordia. Humilde, nuestro Señor. Tú y yo estamos llamados a no hacer tanto alarde de cuánto sabemos y de cuánto tenemos. Estamos llamados a imitar al Señor. El discípulo de Jesús no usa sus saberes ni sus teneres para humillar ni para dañar a nadie. Al contrario, si algo tiene, sabe que viene de Dios, que proviene de Dios, y lo que proviene de Dios debe devolver a Dios. Humildad. Otra característica de tu maestro, la obediencia. La obediencia. Fue humilde, es humilde y nos enseña a ser humilde. Nació en un pesebre. Recuerda, vivió como una persona común y corriente, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, para enseñarnos la obediencia unida a la humildad. Obediente a todo lo que el Padre le pidió hacer. Obediente, cumplió todo lo que su Padre le pidió. El discípulo de Jesús no es aquel que deja tirado las responsabilidades que Dios le da. Asume y le da cumplimiento bajo la dirección ¿de quién? De la iglesia. El discípulo de Jesús dice, no, ya yo sé mucho, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. No, mientras más sabe y mientras más posibilidades tiene, eso lo pone en función de la iglesia. Se deja guiar. Un discípulo de Jesús es obediente, se deja guiar. No se guía por sí solo, se deja guiar. Recuerda que el discípulo de Jesús debe de ser igual. Entonces debemos imitar a Jesús en la característica de la oración, el sacrificio, la penitencia, el ayuno. Jesús nos enseñó a orar. Él se retiraba a orar. Pasó 40 días en ayuno y oración. Nos enseñó a sacrificar. En este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, tú y yo estamos llamados más que nunca a imitar a Jesús en la oración, en el ayuno, en la penitencia, en la limosna. Él fue davidoso, tú y yo tenemos que imitarlo. Lo dio todo. Lo dio todo, no se guardó, no se reservó nada. Tú y yo estamos llamados a darnos a los demás, a sacrificarnos por los demás, no a querer ser servido. El discípulo de Jesús es servidor a tiempo, a destiempo y hasta con contratiempo. Quinta característica del discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús lo deja todo por su maestro. Y esa quinta característica la podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz
y me sigue, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La quinta característica: está llamado a dejarlo todo. Está llamado a negarte, incluso a ti mismo. Duele, ¿verdad que sí? Si lo amas y si le conoces, no te va a doler. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, recuerda, los beneficiados somos tú y yo, porque Dios se encarga, de acomodar todo lo demás. Eso no quiere decir que tú vas a abandonar lo que Dios ha puesto. Dios te ha puesto quizá como cabeza de familia. Tú tienes una responsabilidad en tu familia. Si eres casado, como esposa, como esposo, si eres padre, con tus hijos, con tus nietos. Pero Dios primero, Dios primero. Conozco personas que no le sirven al Señor porque tienen que ocuparse de otras cosas, otras personas. Dios primero. Dios te regaló el esposo. Dios te regaló los hijos. Dios no te está llamando a descuidarlo. Dios te está llamando a colocarlo a ellos en el lugar que le corresponde. En un sano lugar. Si tú pones a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa en el lugar de Dios, entonces tu esposa se convierte en tu Dios, o tus hijos se convierten en tu Dios. Entonces nosotros debemos de poner todas las bendiciones que Dios nos ha regalado en el lugar adecuado. Por ejemplo, Jesús es la cabeza y tu esposo es el cuello. Los hijos son los brazos, tu padre es nuestro padre son la parte del cuerpo, los pies son los hermanos, y así tú sigues colocando. Pero Cristo es la cabeza, Él es el centro. Si no me ama más, ponle lo que tú quieras, a tu negocio, a tu profesión, a tu dinero, a tu salud, a tu bienestar, ponle lo que tú quieras. Incluso tienes que amarle más que a ti mismo. Yo tengo que amar a mi Señor, ponerlo por encima de mí misma. Si no hacemos eso en el orden correcto, mira lo que dice: no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Eso lo dice en el versículo 26. No puedes, porque Dios es primero. Cuando yo escuché esto por primera vez, no crea, yo dije, ¿y cómo así? Luego tú te das cuenta que es el orden correcto y que es la única manera de tú ser feliz. Mira, el Señor no nos va a pedir nada que no sea para nuestro propio bien. Cuando tú y yo le conocemos y confiamos en Él, nos damos cuenta que todo Él lo hizo perfecto. No se equivocó nunca, ni se va a equivocar. Tú y yo no sabemos más que Él. Entonces tú y yo a veces queremos decirle al Señor, no Señor, espérate, es así, así, así. No. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y Él lo que quiere es que coloquemos las cosas, las personas en el lugar correcto. Él es el centro de nuestra vida. Por eso es importante que como discípulos de Jesús
conozcamos bien a nuestro Maestro. Mira, característica, te la voy a pasear ahora. Obedecer la enseñanza de Jesús. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan 2:4. Permanecer en la enseñanza de Jesús. Tenemos que permanecer. Renunciar a todo lo que posee. Hechos 2:44 al 45. Renunciar hasta tu propia vida. Juan 12:25. Trabajar para Dios. Estar evangelizado. El discípulo necesita ser evangelizado. Y muchas otras características más que en el camino vamos a ir aprendiendo. ¿Qué se siente ser discípulo de Jesús? Se siente bien, ¿verdad que sí? Es una dicha, mis hermanos. Recuerdo una vez, y voy a terminar con este testimonio, en un momento de mi vida, a mí me tocó decidir y poner al Señor por encima de mis cosas. O mejor dicho, yo creo que mucho, pero quiero compartir este momento contigo. Yo recuerdo que yo tenía una misión, tenía que salir de viaje. Y resulta que a mi esposo le iban a hacer una cirugía. No era nada grave, pero era una cirugía. Y hubo un momento en que yo me pregunté, ¿debo de quedarme, Señor? Y recordé este evangelio, que debemos de negarnos hasta nosotros mismos. Y entonces me fui a la misión. Gracias a Dios, mi esposo me apoyó, porque yo le dije la inquietud que tenía y él me dijo, vete a tu misión. Y pude yo cumplir lo que Dios me había pedido por encima de lo que yo creía que en ese momento debía de hacer. Entonces van a haber momentos en nuestro caminar que nos vamos a preguntar, pero recuerda siempre, poner a Dios primero es lo que Él nos pide. Y siempre que nosotros, le demos el primer lugar a Él, Él se encargará de nuestra cosa y se va a encargar muy bien. A mi esposo le hicieron la cirugía, todo salió muy bien y aquí estamos para la honra y gloria de Dios. Recuerdo en otro momento que tenía que llevar a mi hija a la universidad, también me tocaba servirle al Señor y me decidí por el servicio del Señor y mi hermana acompañó a mi hija a la universidad y hoy mi hija, gracias a Dios, tiene su carrera. Ponerle a Dios siempre, darle a Él el primer lugar, es lo que a ti y a mí, discípulo de Jesús, nos corresponde. Gracias, amado Señor. Gracias porque nos llama, porque nos ha elegido. Gracias porque nos invita a ser igual que tú, porque nos dice la manera y la forma de cómo vivir nuestro discipulado. Gracias, Señor, porque tú eres el espejo a través del cual podemos vernos para hacer tu sagrada y perfecta voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amado Señor. Qué hermoso, ¿verdad que sí? ¡Ah! Pertenecemos al equipo de los discípulos de Jesús. Bueno, como tú eres un buen discípulo, te pido que comparta este video. No te lo quede. Si tú estás escuchando esta charla, desea compartirlo con todos aquellos que tú sabes que necesitan escucharla. Si te gustó, dale like, suscríbete y ayuda a otros a que se puedan suscribir. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo a la distancia.
pero fuerte. Hasta la próxima. Bye bye.